Buenas tardes, muchachas. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio del 30º domingo ordinario, que es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, de San Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. En la imagen que estamos viendo, vemos a Santa Teresa de Calcuta arrodillada atendiendo a unos indigentes. Esa imagen, a un indigente ya grande, se ve en esta imagen. En esta imagen nos da toda la enseñanza de lo que es el amor. Arrodillarse con la edad que tengas a atender a un necesitado. Eso es el amor, muchachas. Muy bien. El objetivo del próximo, de este evangelio que vamos a querer lograr, nos lo pones por favor, es tener presente que el amor a Dios y al prójimo es el criterio último y fundamental que debemos tener los cristianos para decidir la moralidad o inmoralidad de nuestras acciones. Les encargué de tarea que leyeran el Evangelio y que contestaran una pregunta. Son dos. ¿Quién quiere hacerme el favor de decirme cuál fue su respuesta? No las estoy viendo, muchachas, así que al que levante la mano, dígalo, por favor. Leticia. Sí, buenas tardes. Sí, una de las preguntas es, bueno, la pregunta que le hizo esta persona a Jesús fue un doctor fariseo, que le preguntó cuál es el mandamiento más grande de la ley. Y exactamente, fue un fariseo y le preguntó cuál era el mandamiento más grande de la ley. Más grande de la ley. Muchas gracias. ¿Quién más contestó la pregunta que les mandé a hacer? Sí. Yo, maestra. A ver, dilo por favor, Coco. Sí, igual la hizo el doctor de la ley y la pregunta fue ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Muy bien, muchas gracias, Coco. Entonces, es importante a la hora que estamos leyendo el Evangelio, igual estar viendo los personajes y qué preguntas nos suscitan a nosotros en el Evangelio, porque ahí el Espíritu Santo nos va a dar la iluminación de lo que Dios nuestro Señor nos quiere decir. Les voy a leer el Evangelio. Como ya lo leyeron ustedes en su casa, lo voy a leer despacio para irlo saboreando y meditando. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Muy bien. En este evangelio que se acerca el doctor de la ley a preguntarle, como hemos estado viendo los evangelios anteriores, siempre se acercan con una mala intención, o sea, de ponerlo a prueba. Y me gustó mucho
cómo aquí en este evangelio, cómo nuestro Señor Jesucristo le contesta exactamente la pregunta. Porque a veces nosotras, algunas mujeres, a la hora de que nos hacen alguna pregunta, algún comentario sobre algo, nos vamos, si lo extendemos, si lo hacemos muy grande la respuesta, o la queremos evadir y nos vamos por las orillas y no nos vamos directo en concreto. Y aquí nuestro Señor no le reclamó que por qué le pregunta, porque si eres un doctor, tú por qué, si me dices maestro, ¿por qué no reconoces? No le dice nada, nomás le contesta directamente. Esa es una enseñanza, muchachos. Esa es una parte de la que podemos aprender de este evangelio como Jesús. Dar la respuesta directa, concreta, sin hacer tantas explicaciones. Ustedes saben que los saduceos eran los miembros del Sanedrín, o sea, la Corte Suprema, que era de donde sabían los fariseos que habían dejado callado Jesús en los anteriores evangelios. Y los fariseos eran rabinos que creían en la resurrección y en las tradiciones religiosas de la ley. O sea, ahí nos dice que era un doctor de la ley, o sea, una persona muy preparada y que se sabía al dedo todas las leyes, que eran 613 más los 10 mandamientos. Entonces, por eso lo quería probar para ponerlo en mal, que qué pasaba con los demás mandamientos, con las demás leyes. Y Jesús le contestó que es uno solo y que va acompañado con el segundo. Es decir, el primero no puede ir sin el segundo. Es consecuencia el segundo. Así como tenemos dos ojos, vemos con uno, pero son el organismo son dos. Las manos son dos, las piernas son dos. Y así tenemos varios órganos internos que van de dos. Así es este mandamiento, no puede ir solo. Si vamos a cumplir con este mandamiento, tiene que ir acompañado del segundo. Ahí se va a notar que estamos cumpliendo con el primero. Porque la base de la vida cristiana es este mandamiento. Si queremos alcanzar la felicidad, tenemos que cumplir con este mandamiento. Y tenemos que hacernos la pregunta, así como este fariseo se acercó con una intención a Jesús, nosotros también podemos preguntarnos con qué intención nos acercamos a Jesús. Porque el amor no es solamente un sentimiento, también es una decisión, también es una acción, también es un estilo de vivir. Ahorita nos estaban hablando del amor conyugal, de la fidelidad. Y entonces ahí, si demostramos amor a nuestro cónyuge, aquí en la tierra, en la vida humana, pues tenemos que tomar la decisión de ser fieles, tenemos que tomar la acción de cumplir con esa fidelidad y tenemos que cumplir con ese estilo de vida, de ser fieles. Porque el amor es querer el bien del otro. Así lo demostró Jesús al venir a la tierra, al hacerse hombre. Él, todo un Dios, se hizo hombre para demostrarnos el amor, porque Él quiere el bien de nosotros. Él quiso venir a abrirnos las puertas del cielo. Él nos vino a enseñar el amor que nos tiene el Padre. Casi siempre cuando decimos Dios, lo decimos en forma general. Y aquí nos está demostrando en este evangelio que Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra a demostrarnos el amor del Padre. El Padre nos ama tanto que mandó a su único Hijo a dar su vida por nosotros. Eso es lo que nosotros es la gran lección de amor. Así nosotros, si amamos a Dios, lo vamos a demostrar amando a nuestro prójimo. Ahorita, en esta situación que estamos viviendo, el prójimo
que estamos conviviendo más tiempo, porque ahorita la mayoría de los señores o de las señoras que tienen empleo lo están haciendo desde su casa. Entonces ahí ese contacto diario todo el santo día, pues se pueden suscitar situaciones que nos pueden alterar nuestra rutina que teníamos antes. Y por eso a lo mejor en esa alteración de repente se nos olvida que la persona que está ahí viviendo, que estamos conviviendo, estamos juntos porque no nomás nos une la sangre, nos une el amor. Entonces, como dice Santiago, Santiago en su capítulo 2, versículo 14, nos dice, la fe sin obras es una fe muerta. O sea, si creemos en Dios Padre, si creemos en Dios Hijo, si creemos en Dios Espíritu Santo, que es la oración con la que principiamos nuestra reunión, si de veras tenemos esa fe, tenemos que demostrarlo. Una mujer de fe lo demuestra con obras en nuestro contexto que estamos viviendo ahorita. En el Evangelio nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Con todo el corazón son los sentimientos, muchachas. Ahí ese sentimiento ese es lo que nos está diciendo cómo debemos amar. Con toda el alma, o sea, con toda la voluntad y con toda la conciencia. Y con toda la mente, con toda la creatividad y con toda la imaginación. Ahorita esta Gloria nos estaba hablando de la fidelidad, que a lo mejor ya tenemos muchos años de casados, de 20, 30, 40. Entonces tenemos que utilizar nuestra imaginación. Ya sabemos cómo es nuestra cónyuge. Ya sabemos lo que le gusta. Vamos a usar nuestra creatividad para renovar ese amor y esa fidelidad. Así, ese es nuestro prójimo, es el que nos está pidiendo Dios nuestro Señor. Así con todo el corazón, el alma y la mente, sea toda nuestra unidad, vamos a amar. Porque ¿cómo vamos a evaluar si amamos a Dios? Lo vamos a evaluar, nos podemos calificar si amamos al prójimo. Esa es la manera como voy a calificarme. ¿Qué tanto he amado a mi prójimo con el que estoy conviviendo? Con el que me toca la puerta, con el que me toca convivir a lo mejor unos momentos, porque voy al súper rápido, porque voy a algún lugar rápido, porque tengo que estarme cuidando. Ahorita con la pandemia dice que el segundo mandamiento es como amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo nos amamos? ¿Nos amamos cuidándonos de esta pandemia? Porque como yo quiero mucho a mi cónyuge, que es con el que convivo ahorita, me voy a estar cuidando para no enfermarme, porque lo puedo contagiar. O puedo contagiar a los míos, a mi familia con la que convivo. Entonces, una manera de demostrar que nos amamos no es atiborrarme de todo lo que me gusta y que los demás, pues al cabo que me tengo que amar, no. Se trata de cuidarte, cuidar tu salud, cuidar tu mente, cuidar tu cuerpo. Esa es una manera de demostrar que te amas. Porque acuérdense que somos, por el bautismo, somos templos del Espíritu Santo. Y por lo tanto tenemos una misión que cumplir, cuidar nuestro templo, que somos nosotras, nuestro alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Fíjense ustedes nada más que la manera tan fácil de que no existiera la palabra perdón sería si cumpliéramos con el primer mandamiento. Si todos cumpliéramos con el primero y segundo mandamiento, ¿ustedes creen que existiría la palabra perdón? Pues no tendríamos que pedir perdón porque a todo mundo estaríamos amando, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso la imagen de Santa Teresa de Calcuta era esa, la de que se acercaba a los enfermos, a los indigentes, porque ella veía la imagen de Jesús. Así nosotros
No nos está pidiendo que nos vayamos a un país remoto. Nos está pidiendo en nuestro lugar donde estamos viviendo. Ahí demostrar el amor de Dios en el prójimo. Pero no nos preocupemos cómo lo vamos a cumplir, porque precisamente Dios nos dejó los medios. Tenemos los medios, que es la oración, los sacramentos, la confesión. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a iluminar para saber qué es lo que nos toca hacer en este momento. Por eso siempre estamos pidiéndole al Espíritu Santo la gracia de la luz, pero necesitamos también estar en gracia, pedir perdón, porque en la confesión, al ir a pedir perdón, reconocemos que no hemos cumplido con ese mandamiento. Si ustedes se fijan a la hora de hacer una reflexión cuando nos vamos a confesar, pues casi siempre es porque no cumplimos con el segundo mandamiento. De alguna manera fuimos egoístas. Entonces vamos a ir a pedir perdón para tener la gracia, y al tener la gracia vamos a actuar de manera como nos lo pide Dios nuestro Señor. Cuando les encargo yo la tarea, siempre les digo que les encargo tarea, pero parece ser que la palabra tarea nos indispone un poquito. Entonces, ahora no les voy a decir que les encargo tarea. Les voy a decir que quiero que escriban una cartita. Una cartita. La semana pasada me mandaron un WhatsApp, no sé si a ustedes se lo enviaron también, de una catequista que estaba enseñándole a los niños lo que era la oración. Y en esa oración les estaba explicando que era hablar con Jesús. Eran niños que estaban preparando para la primera comunión. Y entonces los deja un ratito que se pongan a hacer oración, a platicar con Jesús, y ve que un niño se empieza a reír y que sigue riéndose. Entonces se acerca y le pregunta, ¿de qué te ríes? Y le dice, es que le estoy contando chistes a Jesús. Y así es nuestra oración, muchachas. Esa relación cercana, personal, íntima, que podemos contarle a Jesús nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros intereses, nuestros proyectos. No nada más es ir a hacer oración y estar hablando de pura petición, que está bien, porque nuestro Señor nos dijo, pedid y se os dará. Sí está bien, pero es como una cartita de amor en la oración que les pido que manden. Y tiene que ir dirigida o a Dios Padre, o a Dios Hijo, o a Dios Espíritu Santo, o a la Santísima Trinidad, porque a todos nos gusta que se acuerden de su nombre. Si me dicen de otra manera, me dicen Rebeca, pues no voy a contestar porque pues no me llamo Rebeca. Dios nuestro Señor sí. Si le decimos Dios, nada más Él sabe que es Dios. Pero nosotros, es para que nosotros sepamos a quién nos dirigimos. Cuando era soltera y mi esposo trabajaba viajando, que era mi novio en ese entonces, se iba por 3 semanas o un mes. Entonces me escribía cartitas. Y hasta la fecha las tengo ahí guardadas porque pues son las cartas que me escribió, ¿verdad? Que todo guardamos. Entonces mis nietas ahorita les gusta mucho que les platique de historia patria, o sea, de mi historia, de cuando era soltera, joven, niña. Y de repente les leo alguna de las cartas y esa es la ventaja ahorita de las cartas, de que usábamos las cartas, las tarjetas de Navidad, las tarjetas del Día de la Madre, y cuando las abrimos nos vuelven a remover los sentimientos. Ahorita con el WhatsApp, con el correo electrónico, con el Facebook, pues se van las felicitaciones y se van las palabras dulces, porque pues tenemos que eliminarlas, si no se nos llena la computadora o el celular. Entonces, eso es lo que quiero que hagan, muchachas, en su cuaderno de tareas, que no es de tareas, ahora es de cartitas.
En ese cuaderno, en ese manual, van a escribirle una cartita de amor a nuestro Señor, hablando del Evangelio, de lo que el Espíritu Santo les suscita. Acuérdense que el Espíritu Santo es amor. Entonces, mediten qué les dice el Espíritu Santo en esta cartita, en este Evangelio. Eso van a escribir y me lo mandan a mi WhatsApp personal. Me voy a meter, dicen que no es correcto leer las cartitas de los demás, pero ustedes la van a mandar sin sobre para que la pueda leer yo. Y recuerden que el amor de Dios tiene que llenar nuestra vida cada día. Cada día Jesucristo nos enseña que si amas a Dios amando al hombre, esa es la medida. ¿Cómo amas al hombre, tu prójimo? Y para darles una idea de cómo es la oración, vamos a leer todos juntos la oración que aquí dice que es introductoria, pero yo la pongo al final para tener una idea de cómo se le escribe esa cartita a Dios nuestro Señor. Por favor, Vero. Todas juntas, muchachas. Señor Jesús, tú que nos invitas a seguirte para conocerte y así aprender de ti, de tu manera de ser y de actuar para asumir tu estilo de vida y así imitarte para tener tus mismos sentimientos. Te pedimos que nos ayudes a entender que la fe en ti implica y se manifiesta en el amor a Dios y en el amor al prójimo, así sea. Muchas gracias, muchachas.